Carta séptima. Origen. Señora, ¿me escribe usted? Sentado al sol, sobre un escalón de la terraza, contempla un abejorro que vuela de planta en planta. Las flores, de colores suntuosos, ofrecen a su vuelo objetivos ciertos. Bajo el peso del abejorro, el capullo cerrado abre sus hojas para volverlas a cerrar luego que el insecto lo abandona. La cavidad de los pétalos crecidos parece hecha para recibir al abejorro. La miel, los estambres y el pistilo ejecutan una acción aparentemente acomodada a la visita del abejorro, bien que, sin duda, en interés propio. Todo esto se explicaba antes muy sencillamente, al parecer. Decíase que el abejorro y las flores variaban sin regla ni plan, hasta que las variaciones de unos y de otros resultaban acordes, y esas variaciones concordantes, por su mayor provecho y utilidad, eliminaban en la lucha por la vida las demás variaciones menos útiles. Quizá fuera esta explicación errónea, pero tenía no sé qué rasgo satisfactorio. Ahora se nos ofrece la coordinación, que doblega flores e insectos bajo una ley común. ¿Cómo la configuración de la flor y la organización del abejorro han de obedecer a una misma ley, si tanto en el espacio como en el tiempo se originan separadamente sin poder ejercer la más mínima acción una sobre otra? Hay en esto algo que desazona y confunde. Tiene usted razón. Los grandes problemas de la vida tienen siempre algo que desazona y confunde, porque aluden a un fondo desconocido que nos es común con todos los seres vivos y que nos toca mucho más de cerca de lo que generalmente pensamos y queremos pensar. Y también tiene usted razón al decir que la mutua concordancia entre dos sujetos, que son uno para otro notificadores, constituye uno de los problemas más difíciles de la biología. Cuando todavía militaba yo en el darwinismo, doctrina que resuelve todos los procesos de configuración en variaciones sin plan ni regla, parecióme ya extraño que, en un punto al menos, no variasen jamás los animales. Efectivamente, en todos los animales que poseen piernas, las dos piernas pertenecientes a un mismo par son siempre de igual longitud. Parece, pues, haber en esto una ley fija, una ley que elude toda variación. Pero el conocimiento de los procesos que se verifican al originarse los animales del germen fue el que me demostró la imposibilidad de aceptar la teoría de las variaciones. Al intentar ahora describir estos hechos extrañísimos e inverosímiles, empezaré por rechazar un concepto muy popular, pero muy falso. No hay evolución, solo hay origen. La yema o el capullo, cuyas hojas están plegadas unas sobre otras, se despliega, se desenvuelve, evoluciona. Pero esas hojas han debido primero originarse del germen en la tierra. Los gérmenes no contienen, en efecto, al principio ninguna estructura, sino una célula, ya sean gérmenes animales, ya vegetales. Tan numerosos como estériles han sido los intentos de los naturalistas para buscar una estructura invisible de donde poder derivar la estructura del adulto. La experimentación es la que ha aclarado el problema. Si, como se suponía, existiese en el germen una estructura correspondiente a la ulterior estructura del cuerpo adulto, entonces, al dividir en dos un germen, debería el producto quedar también dividido en dos. Cada medio germen debería producir medio animal, pero no sucede así. Medio germen produce siempre un animal entero, bien que mitad más pequeño. Este conocimiento, que debemos a Drude, echó por tierra toda la teoría de la evolución. El germen no es algo plegado que se despliega, algo envuelto que se desenvuelve. En el germen no hay sino material y fuerzas, de donde se origina cada vez el ser vivo entero, como algo completamente nuevo. Lo único fijo que existe es la regla según la cual se origina ese nuevo ser. Mas una regla no puede cortarse con el cuchillo, como no puede tampoco dividirse una melodía. Mientras haya material y fuerzas, la regla se manifestará como un todo y producirá un todo. ¿Se acuerda usted de la carta en que demostré que una caja de música no puede nunca crear una melodía, sino que ella misma debe su existencia a una melodía previa? No sin intención llevé a cabo esa prueba. El origen de todo ser viviente semeja punto por punto una melodía, solo que en vez de sonidos, son células las que resultan ordenadas rítmicamente. Es, pues, inútil buscar en el germen una como caja de música que produzca esta melodía. La caja de música sería ella misma siempre producto de la melodía. Cuando observamos el nacimiento de un ser viviente, tenemos ocasión de escuchar una melodía que la naturaleza, sin ayuda de instrumentos, ejecuta ante nosotros.
Todo germen consta primeramente de una célula. Al crecer, la célula se divide en 2 células hermanas, las cuales, a su vez, se multiplican de la misma manera. Cada vez se produce un órgano particular de división en las células, y ese órgano divisor separa sobre todo el material nuclear cuidadosamente. Una vez verificada la división, desaparece el órgano divisor, para reformarse de nuevo en la próxima división. Este proceso recuerda la producción de los pseudopodios en las amibas. Una vez que han cumplido su misión, esos falsos pies de las amibas son reabsorbidos y reducidos a líquido. La diferencia está en que los pseudopodios salen hacia afuera y los órganos de la división van por dentro. El material celular, producido por división, es desplazado según una regla fija y separado en recintos germinales delimitados. Durante todo este proceso las células no sufren modificación visible. Siguen siendo puras células protoplasmáticas. Solo cuando los recintos germinales están formados y la figura del cuerpo comienza a dibujarse, iníciase un nuevo proceso. En las células se originan pequeños instrumentos que, una vez formados, encajan y se adaptan unos en otros como la tuerca y el tornillo, y representan el mecanismo uniforme del cuerpo, mecanismo ya apto para el trabajo. Solo queda un resto de protoplasma en cada célula para recomponer los instrumentos usados o estropeados. Mientras los recintos germinales constan solo de células protoplasmáticas, podemos sustraerles una parte de su material, y entonces producen un órgano entero con todos sus accesorios, solo que más pequeño que el normal. Sin duda, este órgano más pequeño no encaja en el nexo de los órganos vecinos, que son de tamaño normal. También aquí rige, pues, una regla, que se sustrae al cuchillo del anatómico y que determina los procesos morfogenéticos. Al mismo tiempo vemos que la regla parcial que forma el órgano no es sino una melodía automática, que no se preocupa del conjunto restante y elabora su propio material sin tener en cuenta el defectuoso resultado final. Pero todo cambia de pronto cuando ya están listos los instrumentos y ha comenzado la labor común. Entonces rige el conjunto una regla funcional, que determina el crecimiento ulterior de los órganos, promoviéndolo o deteniéndolo en interés de la labor común y aun compensando notables deterioros. Vemos, pues, que actúan aquí 2 melodías, una melodía de origen o morfogenética, que domina las células protoplasmáticas, y una melodía funcional, que domina las células instrumentales. Aquella determina el organismo que está haciendo, esta determina el organismo ya hecho. Aquella representa el constructor de la máquina, esta al maquinista que dirige su funcionamiento. Si comparamos ahora las melodías morfogenéticas de distintas especies animales, veremos que, en todas las formas afines, las melodías permanecen idénticas durante buen tiempo y solo se diferencian en los últimos estadios. Cuanto menor sea la afinidad, más pronto se distinguen las 2 melodías. Muchas veces sucede que órganos ya dispuestos se transforman en el curso ulterior de la melodía y producen otros órganos definitivos harto distintos. Estos acaecimientos tienen gran importancia para la determinación de afinidades. Consideradas en conjunto, todas las melodías morfogenéticas ofrecen el aspecto de un enorme surtidor de agua que, al punto, se divide en muchos chorros. Algunos de estos chorros caen enseguida y son breves. Otros, en cambio, ascienden a alturas cada vez mayores, dividiéndose continuamente. Cada chorro, empero, tiene su melodía, que nunca se quiebra y que siempre le es propia, aun cuando los primeros compases le sean comunes con muchas otras. La melodía morfogenética comienza con la intervención de ciertos factores transmitidos por herencia y llamados genes. Cuando los primeros compases han transcurrido y se han verificado las primeras formaciones germinales idénticas en todos los animales, intervienen, como han demostrado los trabajos de Spemann, nuevos factores, que se califican de organizadores. Estos son los que ponen término a la labor morfogenética. Hay que atribuir a los genes y a los organizadores propiedades corpóreas, con las cuales actúan sobre la materia en el protoplasma. Pero, por otra parte, obedecen también a impulsos incorpóreos que no pueden coordinarse en la serie de las causas. La aparición de los impulsos está sometida a otra regla, como la aparición de los sonidos viene forzada por la melodía. Pueden calificarse de impulsos organizadores, que están entre sí unidos por reglas propias. La melodía morfogenética se convierte en melodía impulsiva merced a esta reducción a sus elementos.
Esta melodía impulsiva es característica de la vida y falta en todos los procesos inorgánicos. Los genes, como formas corpóreas, constituyen unidades elementales independientes y residen verosímilmente en la sustancia coloreable del núcleo de la célula germinal. Durante la división de la célula, los genes van repartiéndose, poco a poco, por las nuevas células, hasta que las células definitivas solo albergan los necesarios para la producción de sus especiales órganos. Cuando el mecanismo del cuerpo está terminado, los genes también han cumplido su función. Solo sirven en adelante para reconstruir los órganos destruidos o lesionados. Constituyen, empero, una excepción los casos en que durante la vida posterior se crean nuevos órganos o partes nuevas de órganos, pues toda creación nueva excede las capacidades del mecanismo. 3 casos conocemos de estas intervenciones supramecánicas de los impulsos morfogenéticos. Primero, en las acciones de los animales monocelulares. Segundo, en las acciones instintivas. Tercero, en las acciones de los animales superiores. Las amibas, que carecen de órganos permanentes, han de formar en cada caso nuevos pseudopodios con que desplazarse, pero después recogen y disuelven estos pseudopodios en su líquido contenido corpóreo. Los infusorios construyen, alrededor de la gota alimenticia que han ingerido, una vejiguita que se convierte en esófago, en estómago, en intestino y, finalmente, en ano. Las acciones instintivas de muchos insectos, aunque transcurren según una ley, no suceden, empero, con constricción mecánica, de suerte que no puede inferirse la existencia de una caja de música en el órgano director. El mejor ejemplo de esto nos lo da el gorgojo. Es este un curculiónido de algunos milímetros, que recorta en la hoja del abedul una dificilísima línea matemática, con la cual puede enrollar la hoja como un cucurucho. Durante esta operación ha de tener en cuenta las resistencias elásticas de la hoja y la corriente de la savia por las nervaduras. En este caso es imposible imaginar una caja de música, por complicada que sea, que domine y reproduzca los movimientos del animal. Estos actos solo puede ejecutarlos el animal merced a impulsos cuya melodía constituye una constante transformación del órgano director, de suerte que responda a múltiples y variadas exigencias. Las acciones de los animales superiores, cuando no son actos reflejos necesarios, exigen siempre nuevas actitudes del órgano director, ante la multitud siempre cambiante de las notas. Una estructura fija no podría ejecutar estos cambios de actitud. Hace falta, pues, que intervengan los impulsos. De esta manera podemos formarnos una idea aproximada de las melodías morfogenéticas, comparándolas con las melodías musicales. Mucho más difícil resulta, empero, representarse las melodías funcionales de los animales adultos. Sin duda, si nos limitamos a considerar las melodías funcionales como una simple regla de funcionamiento semejante a las que conocemos en todas nuestras máquinas y podemos reseñar en el funcionamiento de todo organismo, entonces el problema aparece muy sencillo. Por desgracia, las cosas no están tan claras como nosotros las deseáramos. La melodía funcional no es una regla que pueda derivarse de la estructura. No es una regla que dependa de la forma de ciertas ruedas dentadas, vástagos y cilindros. Es un factor que vela sobre el curso ordenado de las funciones, haciendo que, según las necesidades, un órgano reemplace a otro, regulando el crecimiento según las exigencias de la función, ordenando constantemente el mecanismo del cuerpo. Es, en suma, una regla dominante y no una regla derivada. Considerando las cosas más de cerca, vemos que esa regla es la que rige toda la labor del organismo. En tal sentido, es el fin propio a que la melodía morfogenética aspiraba. No sin motivo decía Carlos Ernesto von Baer que todos los seres vivos tienden a un fin. Aludía, para demostrarlo, al hecho de que el organismo adulto no es una figura sin relación con el resto del mundo, como un cristal, sino que posee una multiplicidad de relaciones con el mundo en todos los sentidos. Llenar plenamente el puesto que en el mundo le corresponde al animal es el fin de toda la morfogénesis. Si concebimos el conjunto de los círculos funcionales, que enlazan al animal con sus notificadores, como el contenido de la melodía funcional, queda dicho con ello que sobre esta melodía se apoya toda la adaptación. La adaptación es el fin viviente a que aspira, desde luego, toda producción de organismos o morfogénesis. Así, pues, la serie melódica de los impulsos, que crea las propiedades de los organismos, se hallaba ya bajo el imperio de la adaptación.
Pero entonces la adaptación misma no es ya solo una relación por nosotros conocida entre cosas tan heterogéneas como el animal y los notificadores, sino que es un rasgo activo que con su energía morfogenética hace coincidir al sujeto con su mundo circundante. La coordinación es la fuerza cósmica que crea los sujetos. Pero un sujeto no es un mecanismo estructurado para tal o cual funcionamiento, sino un organismo arraigado en todos sentidos y forma con su mundo circundante unas uniforme de activas relaciones. Así, la relación activa representa en el mundo de los organismos el último, decisivo factor que, como un imán, reúne y reduce toda discrepancia. La totalidad de todas las relaciones, en continuo pero ordenado cambio, es la coordinación. El medio para implantarla son los impulsos que actúan en el protoplasma, mas lo primario es la relación. Considere usted ahora, desde este punto de vista, las visitas del abejorro a las flores. Ya no podrá usted ver en los dos seres cosas heterogéneas, que en el fondo nada tienen que ver una con otra, sino que esas relaciones mutuas, que tan maravillosas le aparecían a usted, han de ser ahora, para su nueva contemplación, el factor que ha creado las formas tan acopladas y adaptadas de los dos seres.